Hola, buenos días. Estamos a 7 de junio. Esta mañana quiero hablarles del Evangelio de San Juan, capítulo 4. Una frase que se encuentra en el verso 4. Dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a brincarnos hasta el verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Dijo a los hombres: venid ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nos estaba expresando el gobierno desde hace algunas semanas que, desde que empezó la pandemia, que solamente iban a abrir negocios esenciales. Ahora, el 1 de junio, nos dicen que solamente algunos no esenciales, pero indispensables, y dejaron otros que ellos consideraron que eran no esenciales, pero que consideraban que estos no esenciales eran no esenciales, ¿verdad? O no esenciales de segunda. Ahí, lamentablemente, ellos consideraron que las iglesias no eran esenciales para abrirse debidamente. Algunas cosas consideramos nosotros esenciales, pero Dios dice que no son esenciales, ¿verdad? Algunas cosas creemos que son esenciales y Dios nos dice no son esenciales. El verso 4 dice el Señor, su palabra, que le era necesario pasar por Samaria. Este verbo necesario dice el diccionario que significa algo que hace falta de forma inevitable para un fin. Algo que hace falta de forma inevitable para un fin. Vamos a considerar esta palabra en tres formas. Una, la necesidad que es indispensable. Otra, la necesidad que se ocupa. Y otra, la necesidad que no se ocupa. Algunas cosas que nosotros decimos que son necesidad realmente no se ocupan. Y algunas cosas que son necesidad, que se ocupan, no son indispensables. Pero hay cosas que son necesarias, que son indispensables. Vamos a considerar algunas de ellas.
se necesita indispensablemente para vivir el aire, se necesita el agua, se necesita el alimento, se necesita dormir. ¿Qué más se necesita para vivir? El celular. Ande, ese no se necesita para vivir. Podemos vivir sin celular. Podemos vivir sin coca. Claro, unas personas dicen, no, si dejo de tomar coca me muero. Pero no se muere si deja de tomar coca. Algunas cosas, ¿verdad?, no son esenciales. Algunos piensan que si no tiene una casa, es una necesidad, sí, un techo, pero no es indispensable para vivir. ¿Por qué? Porque si se acaba la casa, uno sigue viviendo. Puede cambiar de domicilio. Algunas cosas que nosotros estábamos pensando que eran indispensables para vivir, realmente no lo son. ¿Verdad? Podemos prescindir de muchas cosas que nosotros pensamos que eran sumamente indispensables para nuestra vida. Pero cuando entendemos la prioridad de Dios, podemos decir, es necesario pasar por Samaria. Y aquí quiero que veamos otra cosa importante. Samaria se encontraba entre Judea y Galilea, y el Señor iba de Judea a Galilea, del sur al norte, en la tierra de Israel, y Samaria quedaba a medias, y a los judíos no les gustaba tratarse con los samaritanos. De una raza mezclada del judaísmo, pero ellos lo rechazaban, son sumamente racistas en este aspecto y preferían rodear esta tierra que atravesarla, que era el trayecto más corto de un lado a otro. Eran escrupulosos, sumamente escrupulosos en este aspecto, y sus sentimientos hacían que no pasaran por este lugar. Pero es necesario a veces pasar por Samaria. Es necesario a veces hacer cosas que no nos agradan o no nos gustan, cuando es necesario hacerlas, cuando es esencial hacerlas. Es necesario pasar por Samaria, como cuando Noé tuvo que, él y su familia, entrar al arca. ¿Sí? Él y su familia entraron en el arca, y un par de cada animal sucio y 7 de cada animal limpio. Era más un zoológico que una casa. Se pueden imaginar el ruido de los animales, la peste, la apestoso de toda esta situación que estaban viviendo ahí encerrados 40 días. Bueno, fue lo que duró el diluvio, más lo que tardó en secarse la tierra. ¿Se pueden imaginar eso allí encerrados en ese lugar con esos animales? Era desesperante, pero era necesario. Era necesario. En Mateo 24:6 nos dice el Señor que todas estas cosas que van a pasar en los días finales antes de su venida, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. No podemos quitarlo, no podemos evitarlo, porque es necesario. Tenemos que pasarlo. Hay cosas que no nos agradan, pero son necesarias, porque el Señor dice que son necesarias. Cuando el Señor dice que es necesario, tenemos que considerarlo así, esencial. Hay cosas que son esenciales para nuestra vida espiritual, como leer la Biblia, orar, poner a Dios siempre en primer lugar, la adoración a Dios, son esenciales para nuestra vida espiritual. Pero, ¿qué decimos? No importa, mejor lo dejo para la noche.
y a la noche estamos bien cansados y ya no queremos orar ni leer la Biblia. ¿Por qué no le damos a Dios el primer lugar y dejamos las cosas no esenciales o esenciales que se ocupan para el segundo lugar? Cuando Dios nos dice que es necesario, hermanos. A veces estamos batallando con nuestra vida espiritual bastante porque decimos, es que después lo hago. Lo que Dios me dijo, después lo hago. Y nos gana la pereza, nos ganan los escrúpulos. ¿Sí? Porque a veces decimos, Dios me dice que perdone a mi enemigo, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Si yo siento que odio y si yo siento rencor, ¿cómo lo voy a perdonar? Pero Dios no dice, perdónalo. Tú puedes hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo para que me obedezcas. Es esencial para tu vida espiritual, para tu desarrollo espiritual. Y nosotros decimos, ¿cómo? No queremos. Dios nos dice que tengamos paciencia, que tengamos amor, y a veces no consideramos esto, ¿verdad? Nos ganan los escrúpulos, nos ganan los sentimientos, nos ganan los placeres. No permitamos que nada de esto nos estorbe. Cuando Dios dice que es necesario, hay que obedecerle, ¿verdad? Que no intervenga nada de eso, que no intervengan los escrúpulos, la pereza, los sentimientos. Si Dios nos señala que eso es necesario, es necesario. ¿Qué tan esencial es comer? Es bien necesario comer. Y ya vimos aquí que los discípulos le rogaban al Señor, come Señor. Yo tengo otra comida más necesaria que comer. ¿Sí? Iba a llegar el grupo de samaritanos a escucharle a hablar la palabra de Dios. Era más esencial. Y a veces dejamos lo más esencial por lo menos esencial. Es como si cambiáramos un lingote de oro por uno de cobre o por uno de fierro. Dios les bendiga.